Pueden tomar su asiento, mi hermano. Bendecimos a nuestro hermano, amén. Bendecimos su familia, bendecimos su ministerio, su vida. Damos gracias al Señor que nos llamó por su gracia. Y Él mismo ganó a esta iglesia por medio de su sangre. Por eso es que nosotros estamos aquí hoy en esta tarde en la presencia del Señor, pudiendo recibir el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y una gran verdad que decía mi hermano en esta tarde, que hay una guerra espiritual, que si bien Cristo ya ganó por su sangre la batalla, ya ganó por su muerte y muerte de cruz, y ya obtuvo la victoria y se la dio a la iglesia, es una victoria a la cual cada uno de nosotros, los que somos llamados conforme a su plan y su propósito, nos debemos apoderar. Y nos tenemos que revestir cada día de esa gracia y de ese amor de Cristo, que es el que nos llena cada día a través de su palabra, y vestirnos con toda la armadura de Dios para poder batallar contra las acechanzas del enemigo. Hay una guerra que ya está ganada, pero muchas veces la iglesia no sabe que ya la ganó. Pero muchas veces la iglesia está en una actitud de derrota, en una actitud de rendición para con el enemigo. ¿Sabe cuándo el diablo tiene poder para tocar tu vida? Cuando le abrís puertas. Porque si uno permaneciese en Cristo fielmente, como Él nos llama, el diablo no toca tu casa, no toca tu vida, no toca tu familia. Pero cuando uno le abre puertas al enemigo, el enemigo entra y ¿qué hace? Roba, ¿qué hace? Mata, ¿qué hace? Destruye. Ese es el trabajo del diablo. Y en este tiempo sabe que le queda poco tiempo, entonces trabaja sin descanso. ¿Para qué? Para que vos no puedas tener una relación con Dios íntima, para que no puedas conocer a Jesús, para que no puedas tener una relación de intimidad con Él. Porque sabe que si vos podés tener comunión con Dios, Él no puede tocarte. Entonces lo primero que va a hacer el enemigo es robar tu comunión, es robar tu bendición, es quitarte tiempo de oración, es quitarte y ponerte otra distracción cuando tenés que venir al culto, cuando tenés que orar, cuando tenés que leer la palabra, te va a poner otra cosa. ¿Para qué? Para que no tengas una relación de amistad con Dios. Porque sabe que si puede meter una división entre tu relación tuya y con Dios, mía y con Dios, a través de Jesucristo, todo se va a derrumbar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Sabe las armas espirituales que tiene para poder vencer la guerra y la batalla espiritual que tiene todos los días, pero que no la usa. Entonces está desarmado, entonces está sin oración, está sin comunión, y entonces el enemigo entra y uno le abre puerta al enemigo a través del pecado, le abre puerta y le da autoridad. Es la única manera que el diablo pueda tocar tu vida, si vos le das el poder, si le das la autoridad. ¿Cómo le das la autoridad? Pecando voluntariamente, cometiendo pecado voluntario. Uno que hace, le abre puerta al diablo, y el diablo no juega, el diablo destruye, roba, mata, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso hay una guerra en la cual nosotros debemos velar, estar despiertos. Tenemos que ser conscientes de que Cristo ya ganó la batalla, pero nosotros todos los días nos tenemos que apoderar de esa victoria en la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay una iglesia que Él ganó por su propia sangre. Dice la palabra de Dios, una iglesia. Y usted está acá en este lugar como iglesia, como hijo de Dios, como iglesia de Jesucristo, porque Él ya ganó por su propia sangre tu vida, mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Por eso en esta tarde, en esta batalla, bendito sea el nombre del Señor, a los hijos de Dios que pelean la buena batalla de la fe. Dice la palabra de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que peleen la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor, yo te bendigo de parte de Dios, mi hermano. Porque somos iglesia de Jesucristo, de la iglesia. Yo soy la iglesia, no es este edificio la iglesia. Este es el lugar a donde nosotros usamos para alabar y bendecir el nombre del Señor, sí. Está establecido como un templo santo para Dios, pero la iglesia en sí es uno mismo.
Yo soy templo de Dios, mis hermanos son templo de Dios, usted es templo de Dios, el Espíritu Santo habita dentro de los que temen el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y todos juntos conformamos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso cuando los hermanos te guían a la santidad y te guían y te llevan a la oración y te predican la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Por eso el hermano no es que cuando te dice vení que tenés que orar, que tenés que santificarte, que tenés que apartarte del pecado, no es porque el siervo, el hermano te haga la guerra, no. No es por eso, mi hermano, sino porque es la iglesia, porque sos la iglesia, porque para que habite el Espíritu Santo en tu corazón, tiene que haber un ambiente de honra a Jesús, tiene que haber una casa limpia, para que venga el Espíritu Santo en tu corazón, tiene que haber un lugar preparado, para que Jesucristo venga y te visite y se quiera quedar y no quiera irse. Porque si viene Jesús con su Espíritu Santo a tu corazón y encuentra que hay desobediencia, que hay irreverencia, que hay deshonra, que hay blasfemia a la palabra, que hay cosas que no le agradan, se va. Cuando viene el Espíritu Santo al corazón de una persona necesita tener una casa limpia, ordenada, necesita que uno le prepare un lugar de honra para que Él venga y se quede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el siervo cuando va y te viene a buscar, hermano, vamos a orar, hermano, vamos a leer la palabra. Hermano, ¿qué está haciendo? Todavía seguís en el vicio, todavía seguís en las fornicaciones, todavía seguís en la pornografía, todavía seguís en esto, seguís en aquello. Hermano, ¿qué está pasando? Y uno piensa muchas veces en su mente, tener hambre este siervo que me viene a querer ordenar la vida a mí, me está haciendo la guerra, me quiere tener todo el día orando, me quiere tener todo el día leyendo la Biblia, no quiere que haga nada. Y pasa que si querés la bendición de Dios y querés que el Espíritu Santo more en tu corazón y querés que Jesucristo haga la obra, es necesario pagar el precio. Es necesario pagar el precio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Por eso en esta bendita tarde yo te bendigo. Y doy gracias a Dios en esta tarde que me permite poder estar compartiendo una vez más la palabra del Señor en este lugar. ¿Saben por qué digo gloria a Dios? Porque mi hermano venía compartiendo algo, que estamos en tiempo de guerra. Y hay guerra espiritual. Jesucristo está en el medio de su iglesia para juzgar y para ordenar a su iglesia también. Porque Dios va a juzgar al mundo, pero también quiere ordenar su iglesia. Porque cuando Jesús venga a buscar una iglesia, dice que tiene que venir a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Por eso es que cada día la palabra de Dios habla a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se ordene, para que la iglesia se santifique. Y si la iglesia es santa, que se santifique más todavía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si piensa la iglesia que está firme, que se afirme más. Y mire que no caiga. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra de Dios cada día llega a nuestra vida. Si uno ya tiene a Cristo y es santo, santifíquese más. Si todavía está perdido en los placeres de este mundo, arrepiéntase. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es para eso que Dios a través de la palabra ordena a la congregación. Sí, porque el mundo va a ser juzgado. Pero la iglesia cada día es juzgada conforme a la palabra de Dios. La palabra es la que juzga a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tengo una palabra para compartirte en esta tarde, mi hermano. Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Números. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo número 10. Veo que tenga su espada afilada, mi hermano, preparada, la palabra de Dios. Porque usted va a saber en este tiempo la voz de Dios, qué es lo que habla a la iglesia a través de su palabra. Lo voy a llevar por distintos lugares de la Biblia para que usted pueda leer conforme a la palabra de Dios cuál es el mensaje del Señor para los últimos tiempos. Estos son los postreros tiempos y estos son los últimos tiempos, los cuales habló Jesús en la palabra de Dios, en las señales antes del fin, los cuales habló Jesucristo a la iglesia, a las 7 iglesias sobre las cuales está fundada la iglesia que hoy nosotros podemos ser participantes, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Ve? Jesús habló del tiempo del fin, cómo iba a ser juzgada la iglesia y cómo iba a ser juzgado el mundo por Dios.
La palabra de Dios, mire lo que dice. Número capítulo número 10. Y le quiero compartir el verso número 1. Y después le quiero compartir el verso número 9 y el número 8 y el número 9. Así no nos extendemos tanto con la palabra. Mire lo que dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra del Señor. Dice Números capítulo 10, verso 1 y verso 2. Dice: Jehová habló a Moisés, diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Mire lo que dice el verso número 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Amén. Está ahí la palabra del Señor. Ven que le decía, es muy importante. El hermano venía hablando y venía introduciendo de que hay una guerra. Miren lo que dice la palabra acá que tenía para compartir. Cuando salieren a la guerra, dice. ¿Ven? Cuando salieren a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo. ¿Contra quién es la guerra? Contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo que nosotros tenemos? Se llama Diablo y Satanás y todo su ejército demoníaco. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo número 1. Y voy a tomar estas 2 palabras como para fundamentar el mensaje de Dios en esta bendita tarde. Iglesia de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo número 1. Y vamos a leer el verso número 10, el verso número 11 y el verso número 12. A su amén damos lectura, iglesia. Tenemos la bendita palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios que tiene vida y poder en sí misma. Dice el verso número 10: yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Y a su nombre, gloria. Vamos a orar por esta palabra en esta bendita tarde. Cerrar tus ojos. Gloria a Dios, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta bendita tarde que nos amó y nos lavó con su sangre y nos llamó por su gracia para que hoy estemos delante de su presencia como hijos amados, redimidos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpió y nos perdonó de todos nuestros pecados, de todos nuestros delitos, y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Padre, bendecimos tu palabra, que corra y se glorifique en la vida de cada uno de estos varones, los cuales tú escogiste por
por tu gracia y tu misericordia para que estén hoy recibiendo el mensaje de salvación de Jesucristo, de que Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Señor. Que tu palabra pueda dar fruto, Señor, en esta tu iglesia, para edificación del cuerpo, Señor, en esta tarde, Señor. Limpia los aires, Señor, con tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, de todo espíritu que sea contrario al tuyo, que viene a robar la comunión de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, limpia los aires de todo pensamiento que sea contrario a tu voluntad y a tu palabra, Señor. Limpia los aires de toda obra carnal, de todo deseo terrenal, de todo deseo mundano, Señor. En el nombre de Jesús, crea un ambiente espiritual en este lugar. Únenos en ti, Señor, para que podamos recibir el mensaje, Señor, para que podamos creer de todo el corazón que tú resucitaste de los muertos al tercer día, Señor, y que nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que estás aquí, Señor, hablando tu palabra para que la iglesia se pueda ordenar, para que la iglesia se pueda levantar, para que la iglesia pueda recibir los dones, Señor, en el nombre de Jesucristo, que pueda recibir el poder y la victoria que hay en Jesucristo, la cual tú ya ganaste, Señor, por medio de tu sangre. En el nombre de Jesús, en esta tarde bendecimos tu nombre y te damos las gracias por este momento en tu presencia. Bendecimos esta congregación, estos ministros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos todos juntos, unánime, en un mismo sentir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano, esta tarde, porque el Señor se lo merece, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque nos ha tenido por fieles el Señor, y no ha mirado la condición en la cual estábamos, sino por cuanto no hemos arrepentido, Él nos ha perdonado. Gloria a Dios. Aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Iglesia, no tenemos que ser agradecidos con el Señor. Por cuanto Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo, nos ha mirado la condición en la cual nos encontrábamos al venir a los pies de Cristo, que nos encontrábamos llenos de delitos, llenos de pecado, llenos de desobediencia, llenos de suciedad. Bendito sea el nombre del Señor, sino que por cuanto hemos rendido el corazón delante de su presencia, Jesucristo nos ha perdonado y nos ha limpiado con su sangre. Y mire qué tremendo es lo que hace Dios en la vida del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que lo cambia, que lo transforma, que lo levanta, que lo sana, que lo bendice. Bendito sea el nombre de Cristo, cuando en otro tiempo estábamos muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy el Señor verdaderamente nos hace participar de su gracia. Y la gracia, ¿sabe lo que es? Un regalo que nosotros no merecemos, mi hermano. ¿Sabe lo que hizo Jesucristo voluntariamente? Entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros, que estábamos muertos en pecado y delito, tengamos vida. Eso es gracia. Eso es regalo de Dios. No porque yo lo merezca ni porque usted lo merezca, sino porque Jesús lo hizo para que todo aquel que pueda creer, bendito sea el nombre del Señor, sea perdonado y sea limpiado y sea aceptable a Dios. O sea que usted y yo somos un sacrificio aceptable a Dios a través de Jesucristo. En otro tiempo yo pensaba, ¿sabe, mi hermano?, que creía en Dios y que tenía conocimiento de Dios y que Dios me cuidaba y que Dios cuidaba mi casa y cuidaba mi familia. Pensaba que yendo a catequesis, pensaba que yendo verdaderamente prendiendo una vela a una imagen, a un santo, verdaderamente iba a conseguir agradar a Dios. Y que por ahí Dios me iba a acompañar y le iba a pedir algo y Dios me lo iba a dar y me iba a bendecir. Estaba completamente errado. Estaba completamente cegado por la corriente de este mundo. La mayoría del mundo, que las personas que no creen en Cristo, que no creen en Jesús, que no recibieron la revelación del Evangelio, siguen creyendo así. Por eso hay personas y hacen peregrinaciones a Corrientes, y hacen peregrinaciones al templo de San La Muerte, y hacen peregrinaciones a Luján. ¿Ven? Y la gente piensa que es una ofrenda que puede agradarle a Dios. Por eso lo hace.
Entonces piensa que le agrada a Dios porque está prendiéndole una vela a un santo pagano, o piensa de que verdaderamente si le pide algo Dios no hace acepción de personas y por ahí Dios le concede igual, por más de que vivan pecado, por más de que vivan desobediencia, por más de que sea un idólatra, por más de que sea un ladrón, un blasfemo, un mentiroso, un violento, y piensa de que Dios lo oye y lo bendice igual. Mira hasta qué punto llega el engaño en las personas que no tienen a Jesucristo, en las personas que no tienen la fe de Jesús en el corazón. Porque en otro tiempo lo hemos practicado. Si usted capaz que una persona que dice ser creyente, que por ahí verdaderamente decía ser creyente en la calle, ¿por qué? Porque iba caminando a Luján, o porque iba a Corriente a prender una vela de Gaucho Gil, o porque verdaderamente pensaba de que Dios lo escuchaba igual. Siendo una persona violenta, sea un ladrón, sea un homicida, sea verdaderamente un fornicario, sea un narcotraficante, y Dios pensaba que lo escuchaba igual. ¿Cuántas veces vemos a las personas decir, bueno, no, mi amigo lo mató la policía, bueno, ahora me cuida del cielo? Muchas veces escuchamos decir eso. Hay personas que hasta dibujan la cara en la pared y dicen, no, ahora está en el cielo y me cuida porque se murió robando, un delincuente. Los ladrones, dice la palabra de Dios, no heredan el reino de los cielos. La palabra de Dios es clara, dice, los ladrones no heredan el reino de los cielos. Ni los afeminados, ni los homicidas, ni los fornicarios, no heredan el reino de los cielos. O sea, si yo muero y parto en este mundo cometiendo robo, siendo un hombre violento, siendo un hombre fornicario, verdaderamente mi destino no va a ser el cielo, de ninguna manera. Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Pero dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre, Él le dio a conocer. O sea que Jesús dio a conocer a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? O sea que usted hoy en día, si tiene la posibilidad de conocer a Dios y tener clara el llamado de Dios, el plan y el propósito de Dios para con su vida, ¿sabe por qué? Porque se le reveló el Cristo resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Si usted tiene claro el plan, el propósito de Dios con tu vida, con mi vida, si hoy lo tenemos claro, a qué fuimos llamados, es porque la revelación de Jesucristo llegó a tu vida. Es porque se te reveló el Cristo resucitado de los muertos. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira lo que dice la palabra que estábamos leyendo hoy. Dice que Dios le habló a Moisés y le dijo, hacete 2 trompetas de plata. Y cuando haga sonar la trompeta, se va a reunir el campamento. El pueblo de Dios se iba a reunir. Se iba a convocar a la asamblea. El pueblo de Dios, como en este lugar. ¿Ves? Se reunió el pueblo de Dios. Y después el verso número 8 dice que tocarán la trompeta los hijos de Aarón, que son los sacerdotes. Ellos dicen que van a tocar la trompeta y cuando viniera el enemigo a hacer guerra contra el pueblo de Dios, dice que Dios iba a escuchar y Dios lo iba a liberar de la mano de sus enemigos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Y vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, que dice la palabra de Dios. El apóstol Juan estaba en el espíritu en la isla llamada Patmos, preso por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo. En una isla que era como una cárcel. Y recibe la revelación de Jesucristo. Y dice que él escucha una voz como de trompeta. Y cuando se vuelve para ver la voz, dice, o sea, estaba escuchando, pero él se volvió para ver con sus propios ojos la voz. Dice que vio 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros de oro representan a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que en el medio de la iglesia estaba ¿quién? Uno semejante al Hijo del Hombre. Estaba Jesús en medio de su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como en este tiempo Jesús está en medio de su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué?
Porque vemos que la voz de trompeta, la trompeta que sonaba, era Jesús mismo, la palabra de Dios. O sea que aquel que habla la palabra de Dios está haciendo sonar la trompeta. Entonces hoy hacemos sonar la trompeta, y la trompeta no es una trompeta de paz, no es una trompeta de prosperidad, no es una trompeta de bendiciones terrenales, es una trompeta de juicio. Hay trompeta de juicio para la iglesia y hay trompeta de juicio para el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por cuanto en los tiempos finales la trompeta sería de juicio. Por cuanto el enemigo viene sabiendo que le queda poco tiempo para oprimir a la iglesia. ¿Y para qué? Para sacar del camino